Lo inicio como empezamos trayendo una contextualización dentro de... Silencio, por favor. Gracias, Mauricio. Tuve el inicio esta contextualización dentro de la mirada biodinámica y también dentro de las cuestiones actuales que vivimos. Yo hablé sobre dos extremos, dos gestos. Uno donde predomina la manipulación y el control, pero todavía no se permite el desarrollo de la propia vida de una forma más libre y equilibrada. Y lo otro, este extremo, donde se predomina la putrefacción, la anaerobiosis, procesos caóticos. Y empecé entonces a hablar sobre la importancia de hecho, tener una relación personal práctica y la puente, dentro de muchas puentes que podemos tener, es de llevar a serio la cualidad de las sustancias, la cualidad de los materiales. Justamente para tener los juicios de ser, así tiene que ser la mezcla. Y empecé a hablar bien al final sobre los 4 elementos. Cómo los 4 elementos son la verdad, entidad, agentes dentro de este proceso de la vida. Los 4 elementos en la paisaje agrícola, pero también los 4 elementos en las sustancias que estamos trabajando. Y se pueden notar los 4 elementos dentro de la vida, de la biografía de la pila. Y ellos son justamente mis hermanos, mis amigos, mis compañeros en esta situación que dice en el inicio, cuando me voy a un lugar nuevo, que no conozco el paisaje, no conozco necesariamente la substancia, pero no estoy solo. Ellos están juntos conmigo en este trabajo. Y ahora quiero aprofundar un poco los 4 elementos y por todo el tiempo ahora de este segundo momento vamos a adentrar, bueno, teniendo todo esto en consideración, ¿cómo yo puedo hacer la mezcla? Altura de la pila. ¿Cuáles son los indicativos que yo tengo que voltear? ¿Cuándo no tengo que voltear? Ciclo de temperatura. ¿Y cómo aplicamos esto? Todo esto vamos a trabajar ahora aquí, buscando mucho más que un camino específico, una danza que ahora somos la dirigente de la orquesta, ahora somos un flautista, ahora somos un chelista, podemos hacer todo. Entonces, lo primero elemento, después que tenemos esta composición en la mezcla, es lo calor. Y lo calor no va a venir de lo exterior. Lo calor de una pila de compost, su fuente es la vida de los microorganismos, de las bacterias, y su actividad que va a traer este calor. Y tenemos temperaturas ideal. Yo voy a hablar específicamente sobre las temperaturas. Y la intención no es tanto controlar estos elementos, pero sí guiarlos. Estamos juntos en este proceso. Y, por ejemplo, se puede tener, temperatura fuera de menos 15, menos 5, 0 grados, y la temperatura va a estar como 50 grados Celsius. Lo que no tenemos es los apoyo del mundo exterior para los procesos de calor. ¿Sí? Entonces aquí se puede notar que los topos de la capa, la nieve se derritió. Y hay una expresión del calor, esto en Alemania. ¿Sí? Pero lo calor se puede quedar demasiado. Entonces aquí un ejemplo es una pila, pero casi de este tamaño aquí. No necesariamente una pila, un montón ya mezclado. Y se introdució la agua, pero solamente se hidrató, fue como más o menos esto. Y la temperatura no estaba tan alta, estaba como 60, 65, estaba en los límites.
pero no habían hecho un hueco, un perfil para mirar cómo estaba bien. Y esto también voy a hablar más, pero ya para no me olvidar. Muchas veces lo que se pasa para mirar lo que está se pasando con los compost, metemos la mano en el brazo y solamente llegamos a esto. Pero justamente en esta profundidad es donde se pasó la mayor transformación. Y ahí se quedó demasiado seco y lo que dice antes, tenemos una pérdida de oxígeno y principalmente del carbono se puede eliminar, pero también la amonía, el nitrógeno va a se volatilizar también. El próximo. Aquí es en una finca, todas estas son biodinámicas en Kentucky, en Estados Unidos. Ya se tiene un proceso donde las pilas están, la forma bien hecha. Voy a hablar también sobre la forma, pero ahí se queda claramente que está seca, seca, seca. Y lo que es fuerte es que este puede tener un fuego seco. Está todavía seca, pero se puede llegar a 65, 70 grados. Y se puede notar aquí, justamente en esta línea acá, está un color, ahí está apareciendo un poco blanco quizá, pero es más ceniza. Y tiene un olor específico que también voy a hablar. Lo próximo. Esto está la finca en Paraná de ganado de corte. Esto es una mezcla de guano de polvo, guano de pollo, casca de eucalipto, la parte externa. Tenía también un poco de guano de vacuno. Y también aquí está, justamente en esta capa más seca, un proceso de ceniza. Lo próximo, ahí también. Y la apariencia ya de pronto se queda muy, muy seca. Lo próximo. Ahí era una situación donde tenía buena humedad, pero pensando en la biografía de la pila no va a tener humedad suficiente en este contexto específico. Pero sí tiene ahí un desarrollo de actomiceto y de hongos muy bueno. Y se puede notar que no es ceniza, pero la foto no está tan claro, pero aquí se puede notar estos puntitos blancos y es como un azúcar de confectero, ¿sabes? Tiene un color bien blanco, bien blanco. Esto es un buen señal. ¿Sí? Lo próximo. Un buen señal. Sí, por favor, siempre que una palabra no quedó clara, puede ver, sí. Sí, ten otro brasilero, ten dos brasileros aquí por lo menos. En un argentino que es un poco carioca ahí en la cámara. Sí. Lo segundo elemento, y claro, no es algo lineal, pero yo estoy hablando de procesos del aire, y para todo fuego tenemos que tener aire. ¿Cómo se puede introducir y guiar el aire? Lo que hablé antes, los tamaños y la mezcla. Si se tiene una harina, no se tiene espacio para el aire. Y también el tamaño de la pila, que voy a entrar más en detalle, porque va a tener una presión abajo dependiendo del tamaño, o si se queda muy chiquita, también se tiene consecuencias para este elemento. Y claro, los volteos. Este es el momento donde se hay una renovación del aire. Próximo. Y esto se puede notar, la foto que habíamos mirado antes, cómo los elementos están aquí y cómo esto ya puede dar una idea de lo que yo tengo que hacer para tener un proceso saludable. Próximo. Ahí se quedó con 70 grados, se puede quedar un punto donde se puede tener combustión espontánea. Y lo que se pasó ahí fue que era una cantidad grande de material que estaba en la cama. Y cuando se tiene los estiércol y la paja en la cama, está en una situación dormiente. Está tranquilo, está lleno. No está paralizado el proceso, se tiene un poquito de calor, pero está en una situación muy saludable. Y se puede esperar
yo voy también a hablar sobre este proceso de organización, lo que se pasó ahí. Tenían que usar esta estructura para parar lo maquinario, esta finca en Nueva York. Y se juntó todo lo material. Y en los movimientos que había hecho lo montón, entró aire y se introdució un poco de humedad que estaba más abajo. Y el proceso de calor se quedó extremo. No había nada, si los agricultores no habían hecho nada, estaba allí, tranquilo. Ahí se empieza a contar los relojes. Ahí un ejemplo de volteo para cuidar del aire. Próximo. Ahí una situación donde se tiene, de un punto de vista visual, mucho aire, mucho pedacito de madera, mucha estructura, pero poca sustancia. Y lo tercero, la agua. ¿Cómo se puede organizar la agua? La literatura debe ser entre 40 y 60% de humedad. Cuando se toma un montón con la mano y se aprieta, se empieza a llorar sus dedos. Esto quiere decir que tiene más que 55% de humedad. Y la experiencia para mí tiene demostrado que es mejor estar en este límite, 50-60%, justamente para tener un reservatorio de agua para lograr todo el proceso. Si yo empiezo en un límite más bajo de agua, con la temperatura de la primera fase termofílica que voy a entrar también, no va a tener este reservatorio. ¿Cómo se puede introducir agua? Literalmente agua en sí, pero la diferencia de un guano de vaca fresco y un guano de harina, un polvo. Aquí yo estoy introduciendo nitrógeno, diferentes cualidades microbiológicas, pero también estoy introduciendo agua. Tomates, esto también es agua. También se tiene situaciones donde se tiene tanques de reservatorio de la orina y el agua que se lavó. Esto sí, harto contenido de nitrógeno, pero también es agua y se puede hidratar la pila. Y lo mejor es equilibrar la humedad en el inicio de la mezcla, que también voy a hablar. Es siempre más complicado introducir la agua después. La tendencia es que la pila se quede hidrofóbica, pero es posible también hidratarla, y voy a hablar también. Vuelve un poquito. Y nuevamente, lo que se puede hacer, no hay un dogma. Depende de qué máquina que tiene, la creatividad. Esto es en Kentucky, los agricultores habían hecho esto, por ejemplo. Se puede hacer, esto fue una viña que había hecho muy bien con un sistema de aspersores. Se quedó muy bien esto. Entonces, lo importante es que se quede hidratada. ¿Cómo? Ahí pensamos junto con los materiales y la gente que están ahí, la creatividad. Próximo. Ahí nuevamente un ejemplo que se dio demasiado seca. Ahí los sistemas no es tan eficiente así, pero era lo que era posible en el momento. Ahí. Esto en 2013. También una situación, esta es la situación que fueron los 13 camiones y empezó a quedar caliente, mismo que hidratamos la pila antes. Entonces, adaptando, yo estaba caminando arriba de la pila y lo otro decía, para un poquito. Y así se va. El próximo. Ahí un ejemplo, esto es una pila que tenía guano, orujo, escobajo, ya estaba más lista, pero todavía se quedó deshidratada y empezó a arreglar, introducir agua, lo próximo, pero mira, solamente hidrató un poquito aquí. Y otra cosa, no se puede contar con la ayuda de la lluvia. Vas a llover, entonces vas a hidratar una pila que está deshidratada. Esto no es una forma segura de hacerlo. Próximo. Ahí justamente este proceso de mezcla. Ahí está una mezcla de vegetales. Mi hijo está introduciendo 10% de tierra, que voy a hablar.
y ahí está mi papá regando. En casa, quien viene a visitarnos, hacemos compost. Hay una situación que la relación con el paisaje. En Nueva York se tiene mucha agua de la lluvia y agua de la nieve. Entonces hay una situación extrema. Yo voy a hablar también de los espaciamientos, y ahí se tiene una manta que él es buena, la protege de la lluvia, permite a la pila respirar. Es una manta profesional de compostaje, es cara, no es algo barato, pero vale la pena para la lluvia. En relación al calor, hablando con algunas personas que están trabajando en calor intenso, se fue notado que la capa se detorre muy rápida. Entonces son retos de cómo proteger del calor excesivo también. Esto tiene una ayuda. Una otra función de la capa es que se trae una oscuridad para las pilas, para la sustancia. Lo mismo que no queremos un suelo expuesto tomando sol en la piel, la misma para la composta. Los retos de cubrir con la paja, muchas veces la paja es cara y no tiene mucha. Y también se cubrió con la paja y se tiene los primeros ciclos de volteo. Se no puede introducir una cantidad de carbono, entonces tiene que sacar, no es muy práctico. Entonces son retos que no tienen una respuesta pronta. Pero la importancia de proteger de la lluvia, del sol, del viento, y también cómo regular la agua. Lo próximo. Ahí un exceso de agua, por ejemplo, y la contaminación de los ríos, del agua, del subsuelo, de esta finca de Nueva York. Y el cuarto elemento es tierra. Y Ehrenfried Pfeiffer, que fue también uno de la generación jóvenes de antropósofos junto a Rudolf Steiner, él nació en 1899 y fue la persona que trajo también la biodinámica para Estados Unidos. Fue un gran cientista de suelo, bioquímico. Yo había hecho la sugerencia de introducir 10% de tierra para el volumen total que está trabajando. No importa si es guano, orujo, vegetales. Y esto es uno de los ingredientes mágicos. Y lo mejor, una tierra que tiene un porcentaje de arcilla. Y ahí sí empieza justamente una relación del complejo humus arcilloso. La tierra va a tener un papel, una función. De un lado trae organismos, la arcilla. Vas a ser un agente de absorber agua, que cuando estamos hidratando la pila. Y también hay un balance, una armonía. Cuando hacemos un fuego y queremos apagar los fuegos, se puede atacar tierra. La tierra también suaviza los procesos. Y al final lo que se puede tener, y vamos a ver imágenes, es una mezcla de tierra, si es posible, porque a veces no tiene tierra disponible. No vamos a arrancar tierra de la vida. Pero a veces tuve una construcción y se tiene un montón de tierra. Se guarda esta tierra. Pero se tiene siempre la posibilidad de guardar un poco del compost. Entonces no se aplica 100% del compost. Se guarda un poquito, como la masa madre de un pan o un yogurt. Ya sabes los caminos para los jóvenes rebeldes de la mezcla. Y vas a enseñarlos cómo caminar. Esto es impresionante, la diferencia de una pila que tiene este 10% y una pila que no tiene esto. Y al final, como dice, se tiene una mezcla de compost con tierra. Lo próximo. Bueno, entonces hablamos de las cualidades, los 4 elementos. Viene la necesidad de mezclarlo, no hacer en capas. No hacemos pan en capa, no sé qué es un pan específico, pero queremos que todos los ingredientes estén mezclados. ¿Cómo hacer esto? Vas a depender de la máquina, tamaño, espacio, gente, experiencia, pero lo importante es mezclar desde el inicio. Y
la pregunta es, ¿dónde empieza el proceso de compostaje? Aquí. Aquí se empezó el proceso de compostaje. La misma forma en una viña se empieza parte del proceso ya en la bodega, donde está saliendo lo orujo. Entonces ahí ya empieza a dejar más explícito este aspecto social, organizacional de la cancha del compostaje. Porque se tiene distintos sectores, distintos gente trabajando, pero la compostaje de cierta forma unifica a todos. Y se puede ya hacer muchas cosas para dejar los procesos más eficientes. Entonces, ahí, un otro ejemplo. Entonces aquí, este es un vídeo, ¿o no? ¿Aparece? ¿No? No sale, no, tranquilo. Entonces, esta es la finca en Nueva York. Este es se tiene un heno redondo, ¿sabes? Estos henos redondos. Sí. Y esta es una máquina que corta los henos. Y esto ya fue algo que se quedó más. Esta finca tenía la posibilidad de hacer este aporte. Que de un lado es más eficiente para el agricultor hacer la cama para el animal y para la compost. Está todo, los tamaños están cortados, entonces para la máquina es mucho más fácil sacar. Entonces tenía 2 gaños ahí. Y ya estamos pensando en el compost aquí también. Y el confort animal, claro. Salud de animal. Próximo. Ahí se puede. Aquí las vacas están comiendo con la cabeza para acá. Si están bosteando, ahí también siempre la manutención de estar siempre limpio. Y ahí es la fuente de agua también. Próximo. Ahí una imagen. ¿Puede? ¿Sí? Sí. Ahí, por ejemplo, o escobajo. Esta fue una situación que estaban metiendo el escobajo en este... Sí, tolva, gracias. Lo próximo. Y llegaba en la cancha así, como un bloco. Y el pobre del hombre que llegaba a esto tenía que pasar mucho tiempo separando esto. Era eficiente salir de la bodega, pero no era eficiente cuando llegaba en la cancha. Entonces tiene también ahí cómo podemos dejar los procesos eficientes, tanto en la pila del compost, pero también en la vida de la viña, y esto va a traer consecuencias positivas cuando es bien hecho para la calidad del compost, pero también económica. Vamos a comenzar tiempo de mano de gente trabajando, diésel, y voy a hablar más en detalle sobre estos procesos. Próximo. Ahí esta finca en Nueva York, como son 60, 70 vacas y no tiene una pausa de estiércol de orina. Y en octubre ya empieza el invierno, son 6 meses de invierno, se queda todo congelado, pero todavía la vaca va a estar dando leche. O qué hacer con el estiércol, construir una casita del estiércol, un poco menor que este espacio aquí. Y antes eran como en invierno 3 carretas de estas, de estiércol muy mojado de orina, que simplemente ponían adentro hasta el topo, y en el invierno se quedaba congelado, y cuando llegaba la primavera, ¿se puede ir lo próximo? Era horrible, odores terribles, una situación, y para la pobre persona que tenía que limpiar esta también muy mal. Entonces la necesidad de organizar la salida, porque aquí tenemos una pérdida de calidad y una pérdida de eficiencia. Próximo. Y la cancha de compostaje es como una cocina de un restaurante muy fino, de un punto de vista de organización y calidad. Cuando el jefe llega, ya está todo picado, ya está todo organizado. La cancha también. Lo mestre de la compostaje va allá, no llegar con su nariz, no, está con nariz lleno de estiércol. Pero vas a llegar y las cosas están organizadas, porque ella trabajaste, pero también la comunidad agrícola estaba trabajando junto, organizando este material. Y la necesidad, esto ya es un ejemplo específico del mundo de las viñas, sí es posible, no siempre es posible, porque depende también de los procesos que vinos están haciendo.
de separar lo orujo del escobajo. Tiene un momento que están pensando juntos, vas a estar juntos. Ahí trabajamos lo que tiene. Pero se está separado de no juntar, porque son cualidades distintas. Y va a quedar más fácil para la persona haciendo la mezcla de ahora necesito más de escobajo, ahora necesito de orujo. Y también los distintos materiales, chips en un montón, hojas en otro. Y tiene materiales que yo puedo dejar como los materiales con alta cantidad de carbono, chips, hojas. Puede tomar lluvia, la verdad es bueno, empieza a tener un desarrollo de hongos, no hay un peligro, pero guano, alimentos, materiales con una relación carbono-nitrógeno más baja, el momento que este material llegó en la cancha o quizá en el momento que está siendo producido, el reloj ya empezó a tocar. Y si no llega al tiempo, las consecuencias son pesadas. Ahí también distintas cualidades de material, lo próximo. Entonces, y si esto es lo material que yo tengo, un estiércol en esta cualidad, todo bien, hacemos lo que es posible, pero ahora yo tengo un material más con cualidad de un polvo. ¿Cómo yo puedo introducir aire y una sustancia que va a ser como una hamburguesa, ¿sabe? Una sustancia que va a ser la liga. Y vamos a estar hablando de eso, lo próximo. Ahí tiene el escobajo. Los escobajos es interesante que tiene harta cantidad de nutrientes, principalmente potasio. Entonces, y pertenece a la viña. Entonces, también de un punto de vista de relación, tanto la persona que tiene los animales debe preguntar dónde termina mi rebaño. Y los estiércoles es una continuación de los rebaños. Entonces yo tengo una responsabilidad con los estiércoles porque esto también es mi rebaño. Y la viña también se puede preguntar dónde termina la viña. Y tenemos los perímetros legal de la tierra, de la propiedad, pero esta propiedad está inserida dentro de un contexto paisajístico. Entonces, a veces, dentro de lo mundo de la biodinámica, se queda, no podemos traer nada de fuera. Pero mi vecino, yo no tengo la propiedad legal, pero pertenece a mi paisaje también. Entonces, no es mal traer algo de los vecinos, porque está dentro de mi contexto. Entonces, la pregunta, ¿dónde empieza y termina mi viña, mi finca? Y también esta relación que lo orujo también pertenece a la vid, lo escobajo. Lo escobajo y lo orujo es lo primo prove del vino, que nadie tiene mucho tiempo de atención. La atención se queda siempre con el vino. Y lo escobajo, su característica es que tiene también una cantidad significativa de lignina, carbono, y se queda enmarañado, ¿una palabra? ¿Sí? Se queda todo enmarañado. Que, de nuevo, es una cualidad. Lo reto es cuando se no hace una mezcla bien hecha y esto se quedó justamente en la parte más arriba, donde se tiene más aire, y ahí es lo fuego, donde se quema todo. Entonces, ¿cómo mezclar este escobajo, preencher, como introducir en este hueco del escobajo sustancias para hacer la liga? Lo próximo, ahí está ya un poco mezclado. Próximo. ¿Sí? Nuevamente, esta cuestión del tiempo. Esto en la casita, antes cuando lo material se quedaba por todo el invierno, la primavera abandonado. Aquí tenemos justamente en la parte superior que tiene más aire el desarrollo de la temperatura, se deshidrató, proceso de ceniza de quema, y aquí abajo todavía es verde. Aquí tenemos una situación anaeróbica. Próximo.
También esto se pasa, no que la gente tiene ganas, pero son restos de organizar la vida comunitaria, no de comunidad que decimos que tenemos Navidad todos juntos, pero la comunidad de una vida social. Son muchos sectores, mucha la presión económica, etcétera, y se tienen situaciones que materiales importantes se quedan en un rincón allá. ¿Y cómo podemos, si no, esto es importante, reintroducirlo a la vida de la vida? Este es un ejemplo, en Nueva York se tiene el Halloween todo el octubre, y las ahora se queda una, hoy no se pasa más así. Lo próximo. Entonces, esto ya hablando ahora, hablamos de cualidad, lo material, la mezcla, y vamos a hablar sobre cómo mezclar. Es lo dibujo de la cancha, los diseños de la cancha. Se tiene principios necesarios. ¿Dónde yo puedo tocar lo material? Lo material tiene que estar acerca de donde yo estoy mezclando. Cuanto menos, esta es una regla básica, cuanto menos movimiento con la máquina, mejor, menos diésel, menos tiempo. Y también lo entorno, se tiene plantas con semillas que yo no quiero, por más que yo tuve un proceso perfecto o ideal, pero todo el entorno tiene semillas que yo no quiero, el viento sobró, esa semilla va para mi campo. Entonces la importancia del cuidado de la periferia de la cancha. Y se puede hacer ahí muchas cosas. Sea un lugar caliente, con mucho viento, se puede plantar barreras naturales de árboles y se puede hacer algo estético. Ayer estamos hablando que la cancha de compost, quizá uno de los testes de calidad es, ¿puedo llevar un grupo de un portador o turista importante para tomar una taza en mi cancha de compost? Y allá tener la cena con los turistas. Y es posible hacer esto, de también ser un espacio estético con la abeja y todo más. Entonces aquí, este caso específico que estaba todo caótico, por ejemplo, llueve mucho aquí, necesitas colocar una canaleta para organizar la agua. Lo próximo, Gabriel, por favor. Entonces se cortó todo esto y se colocó la tierra, que estaba ya envuelta. Lo próximo, aquí están los ingredientes organizados. Entonces se tiene la casita dentro que va a estar recibiendo lo material de los restaurantes, lo material de lo corral, envuelta cerca de la casita los ingredientes de la mezcla. Próximo. Y ahí está lo que percibo, una de las claves es, y claro, cada viña va a tener su ritmo, pero esta de reintroducir y introducir los procesos de compostaje como un proceso tan importante como es la poda y la vendimia. Es un proceso que simplemente es parte de una viña. Independiente si hacemos pequeña cantidad o tenemos la capacidad de hacer grande cantidad, esto está perteneciendo a los ritmos de la viña. Y lo que se puede hacer es, esto es un ejemplo, no tiene que ser así. En esta finca de ganado de leche, llegaban los cargamientos de estiércol fresco con orina. Llegaban los cargamientos, los relojes empezaban a tocar y mezclamos con lo material que ya tenía necesidad, los carbono, trayendo aire. Y se mezclaba, se tiene una pala frontal, y muchas veces este es un material más disponible. Se puede hacer como una capa. Se hace una capa de material seco, lo primero, lo carbono, puede ser los escobajos, puede ser la paja, y se pone los estiércol fresco, o los tomates, que sea. Y se hace una capa, y se puede hacer, vas a depender un poco del tamaño de la pala y potencia, etcétera, pero se puede hacer como de aquí hasta la barrica. Y más o menos de esta altura, no mucho más alto que eso. Y lo que se hace entonces, con la punta de la pala, se mete la pala así. Entonces, esta es la pala, ¿sí?
yo pongo esta parte aquí dentro y yo, con potencia de la máquina, yo hago fuerza, hago un inicio del hueco. Y con la potencia, la máquina no es bueno, pero para el compost sí. Se mete potencia en la máquina, ese trae la pala para atrás, la pala para frente, va a tener más espacio, se mete la pala más abajo y se trae para atrás así. Y los movimientos, entonces va a tener un montón de mezcla acá y se trae esto para atrás. Y se vuelve nuevamente con la pala, tomando esto y hace este movimiento. Y se puede hacer dando la vuelta con la... Se mezcló y la relación de no hacer tan alto para no quedar tan pesado para la pala. Y lo mismo una situación se está haciendo en la mano. Se mezcló un montón, este montón va para un rincón ya mezclado. Se hace la próxima mezcla, lo mismo proceso. Es una pena que no tenemos cosas aquí para hacer, pero pienso, ojalá que se pueda tener la idea. Se hace esta mezcla y se puede colocar arriba de este material que ya está mezclado. Y yo no hago un formato de pila, yo hago un formato de montaña. Y la idea es, si las pilas se quedan muy bajitas, yo no tengo una altura suficiente para capturar el calor. La altura es importante justamente para mantener el calor dentro. Y yo, una persona que opera la máquina experiente, muy rápido se puede mezclar una gran cantidad, pero quizá no es una cantidad suficiente para hacer una pila de 30 metros, porque solamente voy a tener un material de aquí 2 semanas. O lo que se puede hacer en casos que yo estoy limpiando lo cural, o recibí poco a poco los cargamientos de orujo escobajo. Empezó a llegar en este mes y yo sé que en los próximos 2 meses yo voy a llegar material. Si es posible, yo no tengo que esperar llegar todo el material para ahí empezar a hacer compost. Yo puedo ya empezar, mezclo algo un montón. Puede ir la próxima. Entonces aquí ya estamos mezclando. Esta máquina me encanta. No estoy haciendo propaganda de Caterpillar, los tipos de la máquina, no tengo contrato con ellos. Pero era una máquina que es una bailarina, una potencia, y se puede hacer. Y también se puede colocar un forklift también para limpiar bien, pero mover las cajas del vino en la botella. Pero ella es más feliz ahí. Tenemos acción. Y entonces es una máquina que a veces puede hacer muy sentido para una mina tener. A veces para otra no tiene sentido tener. Esto es algo que siempre tiene que pensar específicamente. Lo próximo. Ahí son situaciones que están limpiando parte de lo material, se mezcla 1/3 del material. Ahí en la cama está tranquilo. Yo puedo empezar esto que hacemos en esta finca en Nueva York. Empezamos en abril, dependiendo de la nieve, y pasamos 6 meses haciendo compost. Y la ventaja también es que yo tengo compost en diferentes edades. Lo próximo, la importancia de la comunicación, cómo está hecho, de los distintos sectores. Está llegando el cargamiento, está faltando esto, así, esto es muy importante. Próximo. Entonces aquí, perdón, yo quiero dejar más explícito esa cuestión de la mezcla y la organización. Aquí se tiene una cancha, está en Wisconsin. Se tiene 2 grupos de pilas, uno de un lado, como este grupo aquí, y otro grupo de pilas acá. La importancia también, hablé antes de la organización, de los ingredientes, que la cancha tiene que tener fácil acceso para las máquinas, los camiones, para llegada y salida de las máquinas. Agua también, importantísimo tener agua disponible. Y los tamaños, se habla con los composteros, siempre una cancha no va a ser grande suficiente.
pero claro, no tiene que hacer producimos vino al final, ¿no? Entonces no compost. Pero se necesita de espacio, no se puede hacer tan pequeña. Vamos a ver esto también. Aquí están los ingredientes, ese montón, y esta era la finca que recibía 70 toneladas de alga. Entonces llegaba los cargamientos, mezclamos y hacemos un montón. Una semana después, 2, llegaba lo próximo, mezclamos y ahí tenía suficiente para colocar una pila. La ventaja es que esta semana se pasó y el proceso ya empezó y está de forma organizada. Ahora, tiene situaciones que no necesita hacer esta es una premezcla, una prepila. Si tienen la posibilidad, ya se hace todo el tiro. Próximo. Ahí se tiene, por ejemplo, 2 montones, pueden estar juntos este montón y ahí se hace la pila. Lo próximo. Y se puede también mezclar con la propia máquina de aplicar los compost. Es una otra posibilidad, dependiendo de la máquina. Lo importante es la mezcla, de tener una mezcla homogénea y también de regular la humedad. Y en este momento también que yo introduzco la tierra y también las harinas de roca, basalto, esto más en el torno del 5% de las harinas de roca. Y entonces yo mezclé y llega la hora de formar la pila. Y ahí se puede notar, esta en el norte de Italia, en la región de Piemonte, y se puede notar que la vid está así, pero la pila está junto con la caída del terreno, justamente para el agua que va a bajar el terreno no quedar en el pie de la pila. Entonces la pila tiene que siempre estar siguiendo los movimientos del terreno. Y lo ideal es que la cancha tiene un declive de 3 a 5% para el agua no se quedar ahí paralizada. Y claro, un terreno más arcilloso va a demorar más tiempo y así va. Pero esta es la idea, 5% también un declive para el agua no quedar ahí, ¿sí? Pasamos a la mezcla, ya mezclamos, el tema es las proporciones, teniendo en cuenta que el lujo y el ecobajo tienen relaciones de carbono y nitrógeno distintas, y también el estiércol o el guano, ¿cuáles son las proporciones que deberían? Ahí es siempre es una broma que siempre la respuesta va a ser depende. ¿Cuál es la cualidad de su orujo, la cualidad de escobajo, la cualidad de los otros ingredientes? Y no puedo decir, 10 palas de esta o 5 palas de esta. Ahí que entra esta relación y infelizmente no es posible, no que yo quiero esconder un secreto o nada, pero no tiene como decir, es así, es mucho más, usted está buscando una textura que yo tengo que pensar, aire tiene que poder fluir. Tiene que ser una textura que va a estar bien hidratada pensando en lo calor que voy a tener. Y también un material, la gestión del escobajo, cómo que yo puedo, si tengo lo más fácil de quizá tener un visual, si tenemos esterco de vaca fresco, un poco de paja y lo escobajo, ahí se tiene una mezcla que es como una hamburguesa llena de ingredientes, ¿sabes? De cebollas, que no va a ser una pasta. Sin embargo, tú mencionabas en la mañana de la importancia de la relación carbono-nitrógeno de la mezcla y hablaba de, digamos, entre 20 y 35. Pero, claro, o sea, por ejemplo, el escobajo tiene 58, Sí. 60. Sí. Sí, yo entiendo lo que está diciendo. Ahí que para mí, todavía estos, por más que, yo no sé, son casi 20 años trabajando con esto, que todavía esto se queda un misterio. La literatura va a ser, la relación ideal es 30:1, pero ¿cuán disponible está esto? Este carbono, por ejemplo, los nitrógenos en la semilla no está disponible al inicio.
Entonces estaba hablando con Sebastián ahora en la pausa. Si hacemos un análisis, se van a abrir las semillas, va a tener esto de nitrógeno, pero no es la realidad en la cancha. Entonces yo no me quedaría tan fijo con la idea de 30 para 1. La relación 30 para 1, esta es la relación de cómo las bacterias están comiendo la sustancia. Esta es la proporción que ellas van a comer. Si yo tengo una relación muy baja, esto va a reducir hasta si llega a 30 para 1. O vas a aumentar, ¿sí? Entonces, mucho más, ahora que voy a entrar es, si yo tengo un buen desarrollo de temperatura y transformación, yo no quedo tan preocupado si estoy 35 para 1, 30 o 20, porque los procesos están diciendo, no, está saliendo bien. Y esto se puede notar, vamos a ver un poco más de imagen, con los hongos blancos, los actomicetos, lo olor que se empieza a tener. Y si mi mezcla empieza a tener olores malos, ahí ya tengo una indicación, por ejemplo, que mi nitrógeno está muy, muy alto. Entonces es mucho más sencillo, pero mucho más complejo. Y bueno, ¿tú lo vienes así? Yo sé que no quedó tan feliz, pero no tiene como hacer más que esto. Si podemos estar esto juntos, aquí esto fue una idea que tiene una pila, pero somos mucha gente para hacer una mezcla física para llegar a algo. Ojalá que la próxima imagen pueda ayudar un poco más. Hacemos la mezcla y entonces hablé de la dirección de la pila. Y se puede notar que la pala está haciendo la pila por el lado. Si hay la posibilidad de espacio, naturalmente al construir la pila por el lado, se va a tener una forma triangular. Cuando se hace la pila así, porque yo no puedo llegar por el lado, va a quedar más redondo. Y si es posible, entonces, y si no tengo el espacio, todo bien, yo hago así. Pero yo puedo tentar en un lado dejar más triangular, y la forma triangular va a ayudar a la lluvia a salir, y muchas veces la pila acaba siendo como más un trapecio. Se tiene una superficie muy grande de llegar a agua dentro de la pila y también de evaporación. Y también los triángulos de una forma sagrada, piensa en la pirámide, otra cosa que se pasa que yo no sé dentro de un triángulo. ¿Sí? Lo próximo. Ahí se tiene también en situaciones que tiene mucho material, haces dos máquinas trabajando juntos para dar un tiro y después, entonces ahí viene la organización. Hacemos la cuenta, vale la pena rentar una máquina o no, sacamos la máquina importante de un sector para estar juntos solamente en esta fase. Después, y así se puede pensando. Lo próximo, está en Kentucky, ahí está en Francia, en Borgoña, ahí se puede también notar llegando del lado de la pila. Lo próximo, ahí también los formatos hechos a mano. Próximo. Entonces se vuelve la anterior, por favor. Se puede notar también que la pila tiene un inicio y un fin. Los pesitos están con una manicure bien hecho. Lo próximo, la pila está gorda, demasiada. Y esto, ahí se tiene toda una cantidad tremenda que está tomando lluvia aquí. Y también para caminar entre la pila se queda desconfortable. Entonces es importante la pila terminar esto. ¿Cómo esto hacer? Pienso que es la próxima imagen. Aquí se puede notar. Bien organizado, limpio. Una cancha tiene que, quizá dependiendo de los materiales, en el inicio del proceso tener un olor fuerte. Pero además no se tiene olor. ¿Sí? ¿Qué pasa con la pila que se quema? Digo, ¿sirve como material para el próximo año? ¿En qué porcentaje? Yo voy a llegar en este punto. No, pero todas las preguntas que es bueno que me recuerda caso me olvide. Por favor, lo próximo. Ahí la cuestión del tamaño.
La altura se tiene un límite. Lo ideal, estamos hablando de 1,5 metros, algo así. Materiales más leves, si estoy trabajando con mucha paja, estiércol de oveja, estiércol de caballo, que es más leve, yo puedo hacer ella un poco más alta. Si mi material es más pesado, estiércol de vaca fresca, yo no puedo ir tan alto. Esto, una viña en California, también una máquina, es una JCB telescopio, una máquina muy grande por una cancha muy pequeña. Las pilas estaban muy altas y tuvimos la decisión, quizá radical, pero tuvimos que tirar vides para hacer un tamaño adecuado. Y esta es la pregunta, ¿cuál es la necesidad? Si queremos hacer más compost, tenemos que dar las condiciones. No se puede tener más vides, pero esto era un peligro para las vides. Las condiciones no se eran dadas a la compost. Y al final se sacó las vides para aumentar los tamaños. El próximo. Ahí se quedó mucho chiquita. Y ahí no se permite mantener la temperatura y también este formato más de trapecio. Próximo. Ahí, siguiendo los terrenos bien organizados. Esto en Alemania. Próximo. Esto en Kentucky. Y ahí una cosa también importante, que el inicio de una creación de una cancha, que es un órgano dentro de este organismo, vas a hacer un parto, va a ser duro, va a ser trabajo. Muchas veces tenemos materiales de 2, 5, 10 años atrás acumulados. Y al inicio va a tener más movimiento de máquina y los vecinos van a decir, qué loco, la máquina está todo el día andando, pero estamos organizando la casa. Entonces aquí tenía materiales de 6 años en Kentucky esto, y las pilas estaban en esta dirección. La próxima. Pero los materiales, entonces las pilas estaban así y los materiales estaban acá, donde yo estoy. No era eficiente, tenía que cambiar la dirección. Fue como un navío gigante que hacerla. Entonces pasamos todo un día, lo próximo, cambiando la dirección de la pila. No era una necesidad de la pila tanto, pero una necesidad de la cancha. Y después, sí, y ahí está, después. Ayer, bueno, se pasó no se vamos a hacer tanto tiempo en la máquina ahora está más eficiente, los materiales están aquí. Próximo. Esto también en Alemania, la misma, próxima. Bueno, ahí estoy llegando más próximo de su pregunta. Hacemos la mezcla, los tamaños, y se tiene muchas cositas que se puede hacer, que esto no tenemos tanto tiempo, pero si estoy trabajando con material más leve, como dice, paja, yo puedo dejarla más alto, o con materiales que tienen esta potencia de aire y fuego. Cuando estoy montando la pila, yo puedo presionarla con la pala también un poco para sacar un poco el aire. Y al contrario, el material que son más pesados, yo tengo que estar trayendo aire. Son estos detallitos que se hace mucho. Bueno, el ciclo de volteo. Lo primero volteo va a empezar o va a acontecer en la primera, segunda, la tercera, pero no más que las 4 semanas. Este es los límites del primer volteo. El sentido que yo había formado mi pila, yo no puedo pasar más que 4 semanas sin los primeros volteos. Pero quizá algo se pasó que yo tengo que tener los volteos en la primera semana, o segunda o la tercera. Y los momentos que tuve, por ejemplo, un volteo en la segunda semana, la pregunta es, ¿puedo yo dejarla un poco más sin voltear? ¿Entiende? Una consulta. Sí. En el caso de los volteos, también se puede hacer cuando empieza a decaer la curva térmica. Sí, ahí tenemos que tener todo un contexto, un conjunto de factores. Entonces, ¿cuáles son los señales que yo tengo que voltear antes? Por ejemplo, había hecho mi mezcla y mi pila llegó solamente a 40 grados. Está muy baja. Algo
quizá fue solamente aire y la pila se quedó muy pesada. Yo no había hecho movimiento suficiente. Entonces yo voy a voltear antes y ojalá subió. Lo queremos que llegue a esta fase termofílica que se llama en el sentido que se tienen las bacterias termofílicas, las que son enamoradas con el calor. Y queremos estar entre 55 y 60 grados. 55 y 60. 65 es lo techo. Arriba de 65 es demasiado. Entonces, si llego a 68, una de las posibilidades es voltear. Pero esta es la rodilla de lo rato que la industria se queda. La temperatura llega a 70 grados, volteo con la máquina de voltear, una introducción tremenda de oxígeno, vuelta a subir, voltea hasta se mata la pila. Entonces lo volteo, se puede, claro, bajar la temperatura. A veces se faltó agua, está demasiado seca. Yo puedo introducir agua con un sistema de riego que yo creé, o a veces introduciendo otros materiales, alimentando la pila. Y aquí se puede notar esto. Esta parte superior de la pila, aquí es el corazón, el horno. Aquí es donde la temperatura se desarrolla más. Y justamente en esta capa que se tiene el desarrollo mayor de los hongos, donde está más activo, donde va a estar también más deshidratada. Aquí abajo, por la presión, donde tiene menos aire y también donde va a acumular la agua. Y la idea del volteo es que lo que está abajo suba y lo que está arriba va para abajo. Pero no solamente esto, queremos mezclar esto. Y ahí también entra la parte artística del trabajo. Entonces, ¿cómo voltear con una pala, por ejemplo? Yo no voy a presionar y tomo una pala y pongo aquí. Primero, yo tengo una idea de cómo es la pila como un todo. Y voy a hablar un poco de esto también. Pero yo hago este hueco que lo dice, enfila la pala, para acá, abrió, así. Y yo tengo esta imagen como un delta de un río, ¿no? Y se puede notar, aquí está más seco, aquí está más mojado. Si yo tengo, por ejemplo, una pelota grande de escobajo que se quedó en este lado aquí, yo voy a tomar esta proporción y voy a colocar más abajo. O yo lo que puedo hacer, yo abrí la pila y lo primero volteo siempre va a ser lo que vas a dar más trabajo. Yo abrí la pila, tomo una pala y mezclo ahí arriba. Y ahí tomo la pala para su próximo destino. ¿Entiende? Y son estos detalles que una persona que... Si, sí. Esta es la última frase, no entendí. Son siempre un conjunto de factores, pero es importantísimo que se llegue a esta fase termofílica, entre 55 y 60. Se llegó a 50, se fala, está en el límite. Pero si llegas a esa temperatura, no volteas. No, lo dejo. Pero la pregunta es, quizás la próxima imagen me ayuda. Aquí se puede notar nuevamente. Yo voy a llegar, Maricruz, en este punto. Aquí se nota nuevamente. Aquí esta capa superior, donde está la temperatura más alta. Aquí la tendencia de estar más anaeróbica. Y faz parte de este proceso. Lo próximo. Aquí también, nuevamente. Y esto es bueno, son los azúcar blanco. Próximo. Aquí. Y ahí llega, para mí, quizá la cuestión más importante que Rudolf Steiner habló, el desarrollo de esta relación personal. Y no solamente la relación, pero la percepción
y la lectura del proceso. Entonces, ahí en esta finca en Paraná gigante, hacemos huecos. Mira los tamaños de la proporción, sí, no importa el tamaño. Y justamente esto era el inicio del trabajo, donde los funcionarios que están en el campo están aprendiendo los procesos. Entonces, ¿cómo fue el proceso de decidir si volteamos o no? Si tiene la temperatura, claro, si no bajó, tenemos que ver, entender por qué no bajas, por qué bajó la temperatura. O se subió de más, tenemos que comprender cuál fue la razón. Y se hace huecos, puede ser lo próximo. Así, y empezamos a mirar. ¿Cuál es el olor de esta capa? ¿Cuál es el olor de esta otra capa? ¿Cuál es los colores? Y ahí se tiene los gerentes, el jefe central, y se tiene los funcionarios tercerizados, contratados, y los dueños, no en esta visita, pero en la visita, y siempre, por favor, todos bajan de la máquina y vamos a mirar juntos. Lo próximo. Y ahí, entonces empieza. Y ahí se tiene la decisión, ¿cómo que voy a hacer? Lo próximo. Bruno, una pregunta. ¿Y si vos tenés algún desvío de temperatura en la primera parte, pero por una cuestión de composición, te das cuenta en ese momento que agregaste, no sé, mucho carbono en la rama, o mucho nitrógeno, etcétera, y se va muy de golpe? ¿Vos podés hacer en esas primeras semanas un agregado adicional a la pila que ya formaste, o sería un error y hay que trabajar con lo que ya armaste? No, es posible. Se tiene si tú tomas conciencia temprano suficiente, se puede introducir material nuevo. Pero no más de 4 semanas sería el límite. Depende. Por lo que está pasando de hecho. Pero sí, 4 semanas ya está llegando, más que esto, ya está en evolución demasiada. ¿Sí? Pero siempre es lo que estamos hablando, lo que es. Y también esto, por ejemplo, una pila, la pila ahí tiene como 70 metros. Y como fue el inicio, la mezcla no se quedó homogénea en toda la pila. Lo ideal es que se quede homogénea. En esta situación, un tercio se estaba en una situación y la otra mitad en otra situación. Entonces, se tiene los tiempos, el espacio, yo voy a tratar esto como una cosa y la otra mitad con la otra cosa. Y esto se pasa también muchas veces cuando están aplicando la pila. Justamente ya no se quedó homogénea, pero si tiene la imagen que está todo homogéneo, que toda la vina recibió la misma calidad. Pero en la verdad no. Un sector recibió una calidad buena, otro sector una calidad no tan buena. Entonces también para los otros sectores, la responsabilidad de los otros, la importancia de saber exactamente lo que los suelos están recibiendo. Voy a tener más imagen de estos ajustes, de cómo, por qué voltear. ¿Lo próximo? ¿Sí? ¿Puedo armar las capas de la pila en el lugar en donde van a estar y al voltear las mezclo? Lo hago homogéneo, heterogéneo, ahí los materiales, qué sé yo. Y ahí empiezo el proceso. Perdón. ¿Se escucha? Sí, se puede levantar quizás. De toda pregunta. Ah, sí, claro. Para la pregunta. Sí. Es importante. Sí, la pregunta es la siguiente. Si trabajas con mucho material en el lugar donde va a quedar la pila, porque por ahí no tenés posibilidades de hacer las mezclas, una vez se hizo en un espacio se hizo las mezclas y después armaron las pilas. Ahora lo que hacemos para reducir tiempos es colocar las capas, pasamos la máquina, voltea, mezclamos. Bueno, sí, trabajamos con materiales húmedos y secos. Después se riega y se trata de mantener lo más posible las temperaturas termofílicas. Entonces una de las preguntas es si puedo pasar, armo las capas, paso la volteadora hasta una próxima vez. ¿Sí? No armarlo en un lugar y después trasladarlo. Después lo otro, si yo tengo lujo, no me llegó igual, no me le manejo
Tengo escobajo y orujo. ¿Puedo empezar a trabajar con eso después cuando llega el guano lo coloco? ¿Sí? O sea, voy ganando tiempo, digo, entre comillas. Llega el material de la bodega, se dispone el lugar donde se va a armar la pila, eso vaya trabajando, evolucionando. Cuando llega el guano se empieza a armar la pila del ancho que vos te interesa, colocas el guano, llegás a la altura, volteás y empezás el proceso en ese momento. Entonces, la pregunta son dos en realidad. Si puedo armar las capas y mezclar eso con un primer pasaje de la volteadora y ahí le doy con el termofílico. Con humedad, quedando eso, ¿no? Tema de oxígeno y humedad y temperatura. Y después sí, también para ganar tiempos se puede empezar a trabajar con el orujo solo. De hecho está amontonado, así que no me va a quedar otra, pero digo, puedo empezar a trabajar con él y cuando llega el guano lo mezclo. De hecho lo estamos haciendo, así, no sé si está bien, no podemos empezar una pila con toda la regla. Sí, sí, este es lo camino, lo que puedo hacer en materiales para ajustarlo hasta que llegan los otros materiales. Y la pregunta es, las condiciones hoy, este año fue, ¿qué yo puedo introducir para el próximo año para mejorar este proceso? Entonces quizá ya se puede, y estoy hablando siempre en posibilidad, no para hacer así. Se puede introducir, por ejemplo, la tierra, los 10% o una parte de la tierra. Se puede hidratar lo material, pero es siempre así. Pero esta es la intención, vas a dejar todo más eficiente. Vos dices que el orujo podría ser, no se hace eso, pero se le podría colocar el 10% de tierra, mezclarlo y esperar si es que llega otra cosa para incorporar. Sí, ya no va a estar solo, entonces ya no va a estar siguiendo ya en una dirección. Hay que explorar las posibilidades. Seguimos un poquito más y vamos a tener espacio para preguntas, ¿sí? Lo próximo. Entonces aquí también yo quería enfocar un poco en esta cuestión de la percepción, porque ahí está la clave para este tipo de preguntas. Vuelve la imagen, por favor, Gabriel. Ahí entonces tuvimos la decisión que vamos a voltear esta pila. Empezó a voltear y fue muy bueno. Los jefes del campo dicen, para todo. La máquina no está en la altura cierta. Y se paró. Y claro, de un punto de vista, paró el trabajo, no estamos ganando dinero, pero no, se paró y ahí se tiene, para mí fue una parte más importante del día, ¿sí? Y ahí empezó a regular la máquina, ¿sí? Pues, regulando, próxima, y se bajó la pila. Entonces se perdió tiempo de un lado, pero de otro ganó un tiempo gigante, porque ahora no va a tener la capa que no se quedó mezclada, que hablé en el inicio de la mañana. Entonces siempre, y no que vamos a tornar todo persona obcecada compulsiva, pero respecto al proceso, la atención al rigor. Lo próximo, ahí. Bueno, sí, Gabriel. Un otro punto que es un indicador que tenemos que voltear antes. La pila aquí en el pie se quedó extremadamente mojada. Es un señal que tiene agua demasiada. Pero yo voy a hacer un perfil para saber, ¿de hecho está así o no? Pero es algo que me llama la atención. Y también se nota que la pila está toda así, con este hueco arriba. Y esto es también un otro indicador que quizás es bueno hacer un volteo antes de las 4 semanas. El próximo. Y también es posible, aquí es una otra finca en Estados Unidos, que era guano de ganso. ¿Sí? Mucho que nunca había visto antes. Y se quedó mojado solamente aquí. Y ahí se tenía espacio porque tenía este bobcat y no necesitaba voltear todo. Entonces, y entramos con la máquina, se abre solamente este espacio, se aeró y se cerró. Entonces economizamos tiempo y también
diéramos espacio para la pila, que otra área sería malo si volteásemos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A veces no es posible porque las pilas están cerradas una dentro de la otra. Próximo. Y ahí, Maricruz, viene junto también con otras preguntas. Y estoy con un termómetro de compost. Y esto es un investimento que no es tan caro, que vale la pena. De hecho, en un termómetro profesional de compostaje, largo así, y se puede mirar que está en este ángulo, ¿sí? Aquí es la pila, se entra en este ángulo aquí, justamente en este horno. Y ahí voy a tomar como base mi temperatura. Y vamos, aquí la temperatura ya no está tan alta, se puede notar un color marrón, pero aquí abajo todavía se tiene un olor de amonía. Esta pila ya puede ser considerada una pila joven. Ya tiene como sus 4 meses, estoy en Wisconsin, aquí se puede notar esto. Esto aquí ya se puede aplicar en el campo dependiendo de la condición del campo y la cultura. Por ejemplo, la brásica, tomate, maíz, que se puede tener una exigencia nutricional, ya se puede aplicar esto. O también estos son indicaciones de Pfeiffer, una composta más joven para suelos más arcillosos, para abrirle estos suelos y activarlo, y para suelo más arenoso, composto más humificado. Pero al final lo ideal es una mezcla de dos. Pero este proceso de hacer este perfil, junto con la mirada se está mojado, cómo está la forma, y allí estoy mirando dentro. Ahí yo puedo tomar la decisión, volteo o no volteo. Y claro, en un momento que yo tengo ya un ritmo, una cancha, se crió este órgano dentro de este organismo, yo no tengo que hacer tantos huecos. En el inicio es una escuela de percepción, estoy en proceso de un desarrollo, después se queda más natural, ya conozco mi mezcla, ya no tengo que ajustar tantas cosas. Lo próximo, ahí lo próximo, ahí se nota, se quedó mucho rojo, una capa, y esto ahí se queda. Bueno, la mezcla no se quedó tan bien. Próximo. Ahí cuando fue una pila en California de orujo, escobajo, que se quedó mucho tiempo. Lo próximo. Y ahí nuevamente ese gesto. Aquí la actividad y aquí ya con producción de ácido acético. Próximo. Nuevamente en la imagen del lugar. ¿Aparece un vídeo ahí o no? ¿No? Ah, qué pena. Pero vuelve ahí. La próxima, perdón. No, para frente. Ahí. Lo que dice del pie de la pila, cómo hacer esto, me olvidé de decir. Se pone la pala en el ladito aquí y se empurra solamente y se limpia los espacios. De un lado se queda limpio, pero también no se queda con pelota de guano o pelota de orujo, y cuando llega la lluvia no tiene una capa de cosas que vas a secar más rápido la cancha cuando se está limpia. ¿Sí? Y este material, por ejemplo, tanto yo puedo reintroducir en la pila o a veces puedo colocar en la mezcla que va a llegar. Próximo. En 3 meses. Entonces, se vuelve un poquito, esta es una pila, por ejemplo, que no pudimos llegar por el lado, se quedó más redonda. Lo próximo. Y en este proceso que trabajamos con las pilas, con esta temperatura, entonces queremos esta temperatura de 50, 55, 55, 60 grados. Se llegó a 70. Yo tengo que hacer algo para corregir esta temperatura. Si no llegó a 50, 55, tengo que hacer algo para corregir. Esta temperatura es como una fiebre saludable. Está haciendo un proceso de catarse, higienización, quemando semillas, patógenos, quebrando la proteína y los carbohidratos, etc.
¿Y quién va a estar haciendo esto? Son los hongos y las bacterias. No tienen lombrigas rojas en este proceso de compostaje, simplemente porque no es tu ambiente. Y cuando tuvimos lo primero volteo, a veces la temperatura baja un poquito y luego ya se vuelve a 60 grados. Y vas a cocinar en 60 grados por un mes. Tengo que preguntar, ¿tengo humedad suficiente? Y así voy. Cuando llega lo tercero volteo, o el segundo, justamente ya la imagen que miramos antes, un cambio de color, odor, la temperatura empieza a bajar y ahí yo puedo empezar a dejar más tiempo. Y también los señales, lo positivo es lo blanco y no lo próximo imagen, por favor. Ahí está lo que queremos. Lo próximo, ahí tiene un color más azul, ceniza, y tiene un olor de mol, es fuerte. Lo otro es dulce. Próximo. Así una imagen general de la organización. Perdón, estaba hablando de los volteos. Entonces, hasta el punto que la pila vaya a llegar a una temperatura ambiente. Entonces, aquella pila que estaba más marrón ya no tenía alta temperatura porque ya se transformó. Y en este proceso, lo color final es mucho más un chocolate, 60, 70, 80% cacao, no es negro. La color negra está en el inicio, cuando está oxidando el material, pero increíblemente se cambia para un marrón. Lo próximo. Y ahí en 5 meses, este sur de la Alemania, y se tiene la eficiencia que se tiene la pila, todo el ancho de la pila, todo el perfil homogéneo. Lo próximo, yo voy a abrir para preguntas. Y cuando se aplica este compost, es más eficiente. Lo próximo, ahí cuando antes que no tenían los procesos integrados, estaba contaminando los ríos. Lo próximo, y ahí se tiene, ya se capturamos todo el color, no tiene más contaminación. Lo mismo lugar, próximo. Y aquí una imagen que cuando la compost tuve estos volteos claves, la humedad correcta, la mezcla, de hecho se pasa a tener no solamente una decomposición, pero se tiene al inicio una decomposición, la fase termofílica, llegamos a una recomposición y se empieza a humificación. Y aquí se tiene sustancias coloidal, son como una pelotita de arcilla. La capacidad de retener agua, nutrientes, es otra. Entonces, tenemos un poquito, como 15 minutos más y se cierra. ¿Sí? ¿O 10? 5. Bueno, entonces, lo que quería pedir podemos dejar las preguntas para la tarde. Con certeza vamos a tener tiempo para preguntas. Quería ahora concluir este proceso que empezamos de mañana, que mucho del proceso es cómo hacer pan. Y yo encontré un artículo de 1989 y el Señor está diciendo que en un futuro no tan distante, quizá el compostaje va a ser una ciencia y arte como es hacer vino. Lo futuro llegó. Sí, no, es serio. Porque justamente ahí es una ciencia y un arte. ¿Cómo hacer vino? Estamos haciendo vino para la tierra. Un pan, pero es lo reverso del pan. El pan empezamos con la tierra, el grano. Hacemos una harina con este pan, introducimos la agua, las especiarías, hacemos la mezcla. Damos tiempo para el aire y esta masa va a crecer. Y después colocamos esto en el fuego. Tenemos el pan. La compost, el reverse. Empezamos con el calor, con la fiebre. Lo aire para mantener este calor
la agua equilibrando todo esto y tenemos la substancia final para la tierra. Y bueno, y claro que va a ser un gran sacrificio esto, pero ahí hablamos también en la tarde de los sentidos más profundos de este trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces, gracias por la atención y nos vemos más tarde.